Ben Yehuda Producciones y el Centro de Estudios Hebreos de Acción presentan Comentarios de la Haftará con Kefir Ben Yehuda. Saludos amigos, vamos a comentar en esta oportunidad la Haftará de la Parashá Pinhas. Está esta Haftará en Melachim Aleph 18:46 hasta el 19:21. Melachim Aleph, Primera de Reyes en español. Bien, esta Haftará nos habla de hacerle la guerra a los midianitas. Hashem pues ordena pues salir a nuestro pueblo a hacerle la guerra y herirlos. Justamente para las circunstancias del momento era necesario que Israel diera una señal, digamos, inequívoca a los demás pueblos que no quería pues participar en sus prácticas, porque había sido escogido como pueblo sagrado, ¿no? Un pueblo apartado, un pueblo kadosh, como decimos en hebreo. En el instante que estaba viviendo aquella generación, era indispensable, si fuese posible, exterminar a los pueblos que fueron piedra de tropiezo para Israel. ¿Significa esto que para nosotros la acción a tomar para librarnos de la idolatría de las demás naciones sea similar a la ordenada por el Eterno a Moshe y a todos los Bené Israel? En realidad, nuestra lucha con las demás naciones no es con espada ni con fuerza ni con ejército, sino una lucha en el área espiritual, que es donde verdaderamente estamos siendo atacados y con gran fuerza. ¿Y cómo debe ser nuestro hostigamiento? ¿Es acaso hablando a los cuatro vientos sobre nuestra emuná y contendiendo por defenderla? No es esto precisamente lo que estamos llamados a hacer. Es más, seguir con firmeza una dirección en la que decidimos no ser condescendientes con las prácticas de las naciones, es hacernos a un lado ante la tentación de disfrutar de lo popular. Es estableciendo pues una diferencia marcada, obviamente, y visible en cuanto a nuestra forma de vida, ¿no? La única arma, mis estimados amigos, de la que disponemos para una lucha eficaz es justamente la Torah, que es simbolizada justamente por la espada, y de ella lo que menos podemos decir es que nos incite pues a acabar con los demás pueblos. Lo que debemos llevar a cabo entonces es la ardua tarea de hacer nuestra kedushá, nuestra santidad, algo realmente aceptable para el cielo. Si vemos nuestra vida como una continua lucha con los demás pueblos, entonces pues lo que debemos hacer es hacer nuestro mejor esfuerzo para alcanzar el ideal sublime de ser uno con el uno y único, es decir, con Hashem. Vamos a comentar ahora lo que es la Haftará en sí. Melachim Aleph 18:46 al 19:3. Dice el texto: y la mano de Adonai estuvo sobre Eliyahu, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Ahab hasta llegar a Israel. Ahab dio a Isabel la nueva de todo lo que Eliyahu había hecho y de cómo había pues matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Isabel a Eliyahu un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no los he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a
Be'er Sheba, que está en Yehudá, y dejó allí su criado. Hasta ahí el texto de Melahim Aleph 18:46 a 19:3. Los sabios de nuestro pueblo pues nos enseñan, nos dicen que el profeta Eliyahu es el mismo Pinhas, pues Hashem le confirió a él y a su descendencia el pacto de sacerdocio perpetuo, y aunque ello puede ser simbólico, no tenemos duda que el mismo celo de Pinhas mostró al ejecutar a los adúlteros. Lo tuvo Eliyahu en la época del rey Ahab, de ahí que podamos decir que esta porción de los profetas haya sido escogida como pasaje paralelo a la parashá Pinhas. De todas maneras, el que el ungido de Hashem haya ejecutado a espada a los idólatras nos reafirma el paralelo que nos enseña que debemos combatir con espada toda forma de idolatría. Y esta lucha siempre será fructífera si empuñamos la espada, que es un símbolo de la Torah, lo que nos indica que, una vez más, el llamado es a seguir los designios del cielo, esto es, adoptar la mejor forma de vida, que es la que estableció el Eterno mismo. La amenaza pues que aquí aparece por parte de la esposa de Ahab no solo no llegó a cumplirse, sino que ella misma sufrió una muerte absolutamente vergonzosa. Y esto nos debe mostrar que nada de lo que el mundo pretenda contra nosotros, muy especialmente si estamos andando conforme a la voluntad del cielo, podrá pues dañarnos. Y no solo eso, sino que además son los demás quienes serán avergonzados, pasarán por el Gehinnom. El hecho de que el profeta huyera es comprensible humanamente hablando, ya que había un peligro inminente. Sin embargo, más que el miedo, que no era justificable por causa de la protección permanente de Hashem sobre Eliyahu, la huida nos ilustra el hecho de que debemos considerar la urgencia de apartarnos de lo que está en contra de nuestro camino de Torah y Mitzvot. El pasaje de Melahim Aleph 19:4-8 dice lo siguiente: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Hashem, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces pues él miró, y aquí a su cabeza era una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Eterno la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Elohim. Hasta aquí el texto de Melahim Aleph 19:4-8. Seguramente, para comentar esto, no son pocas las ocasiones en las cuales nos hemos sentido agobiados por los problemas. Sin embargo, ello en ninguna manera significa que no tenemos la capacidad de solucionarlos. De todas formas, efectivamente existen momentos en los que parecieran faltarnos las fuerzas para luchar, ¿no? Pero si aún en estos momentos entendemos quién es nuestro proveedor, con seguridad Él mismo suplirá lo que necesitamos. Nuestros problemas, mis estimados Haverim, nuestros problemas diarios de día a día, muchas veces consumen todo nuestro tiempo, sin que pareciera haber pues salida para darles una solución. Pero si nuestro camino está conforme a la voluntad divina, es probable que, como sucedió con Eliyahu, seamos alimentados
y provistos de lo necesario cuando no pareciera haber ninguna salida. Todo lo que nos sucede, mis estimados amigos, tiene una razón que se relaciona con los perfectos planes del cielo. Y por ello, más que quejarnos o desesperarnos de nuestra suerte, lo que debemos hacer es mostrar una actitud en la que estemos dispuestos a hacer lo que nos ha sido demandado, sabiendo que de seguro nuestras acciones no serán en vano. Puede ser duro el camino que nos resta por recorrer, pero más que fijarnos en ese camino, nuestra vida debe estar puesta en el lugar de la llegada, es decir, en la meta, porque de otra forma posiblemente podríamos sufrir de ciertas crisis que en realidad pues pueden minar nuestros esfuerzos de manera significativa. Es la meta final lo que deseamos lograr. El camino que debemos recorrer es pasajero y es solo un medio para lograr nuestros propósitos. Muestra de ello es que el profeta Eliyahu llegó fortalecido a su lugar de destino. Otro texto, Melahim Aleph 19, 9 al 18, dice el pasaje lo siguiente: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Hashem, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Eliyahu? Él respondió: he sentido un vivo celo por Adonai Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Hashem. Y he aquí Adonai que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Adonai, pero Adonai no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Adonai no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Eliyahu, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Eliyahu? Él respondió: he sentido un vivo celo por Adonai Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Adonai: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Aram. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Elisha, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Elisha lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aún en nuestra pequeñez, digamos, y a pesar de nuestras aparentes limitaciones, queridos amigos, Adonai nos da la posibilidad de ejecutar grandes acciones que van a ser la que nos permitirán construir morada en el mundo venidero, es decir, en el Olam Habá. Él mismo, es decir, Dios mismo, fue quien nos creó, ¿cierto? Y por lo tanto sabe mejor que todos cómo podemos hacer bien las cosas, en especial las que se relacionan con el reino, es decir, con el reino de los cielos, ¿no? Las muestras de la grandeza pues de Hashem que Eliyahu vio en la cueva solo son evidencias que nos ilustran que en todo momento Hashem tiene control absoluto de todo lo que existe, y por ello su palabra es confiable, de manera que lo que debía cumplir Eliyahu no iba a ser estorbado pues eficazmente por ninguna persona, de la misma manera que los malajim son enviados a misiones especiales
sin que puedan ser estorbados efectivamente. Nosotros también podemos hacer grandes cosas sin que las pretendidas fuerzas del mal, ¿no?, puedan atentar contra nosotros. Por lo tanto, nuestra actitud ante todas las circunstancias no debe ser meternos en una cueva, sino más bien enfrentar todo con la seguridad de que hemos de ser sustentados por la mano poderosa de Hashem. No importa si no somos grandes en número, ni tampoco si nuestras fuerzas parecieran no ser suficientes. Lo que interesa aquí es que nuestro tránsito por el camino correcto nos llevará al final más feliz. Comentarios a Melahim Aleph 1, 19 al 21. Dice el texto: partiendo él de allí, halló a Elisha, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Eliyahu por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Eliyahu y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Eliyahu y le servía. Hasta aquí el texto. Bien, comentarios sobre este texto. Muy interesante la forma de, o cómo Eliyahu encuentra a su sucesor, ya que la escena es un cuadro, digamos, profético, en el sentido de que todo aquello que reposaba en Eliyahu estará pleno en Israel. Las 12 yuntas de bueyes nos lo sugieren, obviamente, lo que es ilustrado en el hecho de que el profeta echó su mano sobre Elisha. El celo del profeta por las cosas de Adonai, por las cosas de Hashem, así como su poder, son cosas pues que sobreabundarán en el final del tiempo, cuando Israel llegue a la plenitud esperada pues desde el principio. Pero ello no es concedido por algún mérito de nuestra parte, sino por los méritos de Rabbi Yeshua Bar Yosef, es decir, el Mesías, quien se ofreció pues a sí mismo para que fuera posible la redención final. Y dado que la obra de Mashiach posee pues un poder purificador y de expiación, podemos creer que ello puede ser nuestro. Todos estamos bajo el talit de Mashiach, por hablarlo de una forma figurada, lo que significa, mis estimados amigos, que estaremos al amparo de la obra perfecta que nos llevará a la eternidad, pues nuestra fidelidad atestiguará a nuestro favor como argumento que será usado para que nuestra entrada en el Olam Habaez y en el mundo venidero no sea estorbada. Que haya quedado Elisha como sucesor de Eliyahu también nos muestra que la provisión de Hashem para su pueblo no es en ninguna manera temporal, y por esta razón podemos asegurar asimismo que hoy, aún en medio de tanta idolatría que consume al mundo, nuestra porción está reservada, por supuesto, si seguimos la senda de la Torah. Hasta aquí estos comentarios de la Haftarah de Pinhas, y con vosotros, amigos, Lehitraot.